El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje al Poder Judicial, y es que aunque afirmó que tiene independencia como uno de los tres poderes de México, tampoco es una isla, y el Poder Judicial, en cuanto a sus sentencias, sea de magistrados o jueces, también se puede equivocar. Esto en referencia a los amparos que ha concedido recientemente tanto a Carlos Romero de Champs, a Emilio Lozoya, como a la madre de este exdirector de Petróleos de México. Todos ellos acusados de presuntos actos de corrupción y que se enriquecieron con el erario público. Quédate a conocer qué fue lo que dijo López Obrador. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Es claro que hay una confrontación entre la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, quien representa al titular del Poder Ejecutivo Federal, contra los magistrados jueces del Poder Judicial. No todos, obviamente, hay aliados que están en la misma visión de Andrés Manuel López Obrador de sacar adelante su cuarta transformación, pero el punto importante es lo que se puso en la mesa en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, pues se interponen sí denuncias penales contra delitos cometidos por gente que estuvo en el poder público en responsabilidades importantes, los famosos llamados peces gordos que estuvieron desde la presidencia de la República pasando por secretarías, direcciones generales y que hicieron grandes riquezas al amparo del poder público mediante actividades ilícitas. Y bueno, hay denuncias presentadas, pero resulta que en el Poder Judicial hay jueces que dado pues no sé si es la integración de la averiguación previa, que dejan ahí posibilidad a que el presunto responsable o el inculpado pueda tener esas lagunas legales para poder evadir la justicia. Por un lado, dice Andrés Manuel López Obrador, va a haber justicia, cero corrupción, vamos a encarcelar a los corruptos. Fue una de sus principales promesas de campaña cuando buscaba llegar a la presidencia de la República, pero se está topando con un gran muro ahí de intereses que también están bien incrustados ahí, están bien enquistados en el Poder Judicial a través de magistrados y jueces. Y bueno, llama mucho la atención el caso de Carlos Romero de Champs, que por cierto también ya fue desconocido por la base trabajadora como líder sindical de Pemex. Bueno, se dio a conocer este asunto de que el juez frena detención de Carlos Romero de Champs. Con esta medida cautelar se le impide a la Fiscalía General de la República cumplimentar alguna orden de aprehensión en su contra. El líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, no podrá ser detenido puesto que un juez federal pues le otorgó una suspensión definitiva. Con esta medida cautelar pues evidentemente no se podrá detener a este líder petrolero, contra quien pues hay una serie de denuncias, de acusaciones. Se dio a conocer que se le concede la suspensión definitiva solicitada contra actos reclamados. Esto es lo que da a conocer obviamente al Poder Judicial, y es que Andrés Manuel López Obrador se refirió a este asunto en su conferencia de prensa porque también le preguntaron por el otro caso, el de Emilio Lozoya, que también logró por parte de los jueces pues también una suspensión en el caso personal del propio Emilio Lozoya, a quien se le acusa de supuestos actos de corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, cuando fue director de Pemex. Por amparo, la madre de Emilio Lozoya no podrá ser detenida al pisar México. Un juez federal frenó la detención en tierras mexicanas de Hilda Margarita Austin y Solís, madre del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, luego de que fuera detenida el 24 de julio en la isla de Huitz, en Alemania, a solicitud de la Fiscalía General de la República. Y bueno, Austin y Solís está acusada de delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, luego de que recibió $185,000 de una cuenta en donde su hijo Emilio Lozoya recibió dinero
de presuntos sobornos en la construcción brasileña de Odebrecht. Y bueno, déjame seguir con esta información que vale la pena que tengamos el panorama completo, porque pues Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que obviamente se debe de atacar este asunto de la corrupción de manera frontal. Él está pues en la idea de no permitir que la corrupción sea algo que caracterice a su gobierno. Dice, AMLO confía en que jueces se equivocaron, por ejemplo, en amparo a The Champs. López Obrador dijo que el amparo no le preocupa porque es la primera instancia y una suspensión provisional, lo que no significa que habrá impunidad, y eso es lo interesante. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quizá los jueces actuaron mal o se equivocaron al otorgar un amparo al líder petrolero Carlos Romero de Champs para frenar su detención, y advirtió que si existe una irregularidad no se quedará callado y no permitirá pues impunidad a potentados. Eso es interesante porque pues evidentemente se abre ya la expectativa de que el influyentismo no será parte o un sello en su gobierno. Lo importante es que no hay un ambiente de protección a potentados, dice López Obrador. Se acaba el influyentismo. Yo creo que ha quedado demostrado que ya no hay influyentismo para nadie. Obviamente esto tiene que llevar a la reflexión de, por un lado, Andrés Manuel López Obrador está en la idea de combatir la corrupción en el país, pero debido a pues tantas décadas en la que gobiernos tanto del PRI como del PAN, los presidentes en turno, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, permitieron que estos tentáculos de la corrupción se infiltraran, se enraizaran en los tres poderes que componen a México: el poder legislativo, donde está el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados Federales; el poder ejecutivo, el cual ostenta actualmente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; y el poder judicial, donde se supone que se debe de administrar la justicia, pero siempre se dijo que se administraba la justicia al mejor postor, que siempre se ha vendido la justicia, y estos elementos pues dan mucho de qué hablar de esto que está ocurriendo. Pero lo bueno, aquí lo importante es que dice Andrés Manuel López Obrador que confía en que jueces se equivocaron, y esto no implica que habrá impunidad para Carlos Romero de Champs. Así lo dijo el propio mandatario estatal en su conferencia de prensa matutina. Escuchemos. Bueno, hay que también aclarar de que pueden haber suspensiones provisionales, pero eso no significa de que va a haber impunidad. Son juicios, son procedimientos que hay que acatarlos. Tenemos que ser respetuosos de la legalidad y del derecho de amparo, o sea, pero sin quedarnos callados, porque también antes se podía dar un amparo, ¿no?, otorgar un amparo, y nadie lo sabía. Ahora no, ahora, bueno, ustedes lo están planteando, y aquí vamos a estarle dando seguimiento a todos estos asuntos. Entonces, el Poder Judicial tiene independencia, pero no es una isla. ¿Considera que están actuando bien estos jueces? Pues hay procedimientos legales que se tienen que respetar. Ellos mismos tienen que trabajar con apego a la ley, a los procedimientos. Sin embargo, tiene que haber justicia, y eso es lo que se les está pidiendo en el caso de el Poder Judicial, de manera muy respetuosa. Tenemos una comunicación con
la Suprema Corte, con el presidente de la Corte,